Citlali Hernández, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me imagino que muy cansada, pero también muy emocionada. Sí, Bienvenida. ambas. Así es, querido Manuel, cansada, pero con el orgullo de que formamos parte del proceso más democrático al interior de un partido que yo creo que hayamos visto no solo en México, sino en la historia de muchos procesos internos partidistas en el mundo. Y bueno, pues a la orden aquí, saludándote con mucho gusto. Muchas gracias, Citlali. Primero preguntarte porque es este pan caliente. Acabas de salir de una reunión justamente con 5 de los 6 aspirantes que se habían inscrito en la encuesta, con la ganadora, Claudia Sheinbaum Pardo, con Adán Augusto López Hernández, con Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, y el presidente del partido, Mario Delgado. Dinos qué fue lo que hablaron, por favor. No, pues la doctora ayer, pues cuando ya conocimos los resultados, pues planteó que de inmediato iniciar organizándonos, ¿no? Lo cual me parece muy acertado. Entonces, bueno, en general lo que se planteó es pues ya empezar a explorar el tema de la alianza, es decir, ¿para qué queremos una coordinadora nacional de defensa de la transformación? Pues para fortalecer la organización, para prepararnos para el proceso electoral del 2024 y para empujar también el plan C, querido Manuel. Entonces, un poco la reunión fue para eso, para ver cómo nos organizamos rumbo al proceso 24, donde no solo vamos a elegir presidenta de la República, sino además vamos a construir la mayoría calificada junto con nuestros aliados del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Tenemos elecciones en 9 gubernaturas y se eligen miles de nuevos cargos. Entonces, bueno, pues la idea es ya arranquemos, reunámonos, organicémonos y la doctora habló también de la necesidad pues de plantear una ruta organizativa de movilización, de construcción de comités y seguramente como tú y algunos de quienes nos ven y nos escuchan, pues saben, tenemos Consejo Nacional el 10 de septiembre, este fin de semana, y ahí también pues se compartirá parte de estos acuerdos. ¿Cuáles son los ánimos, secretaria? ¿Tú ves unidad dentro del partido? Digo, haciendo un lado ahora el factor Marcelo Ebrard, creo que eso es punto y aparte, entre los que están, entre los que se quedaron, ¿tú ves ánimos de cerrar filas, de que todas las estructuras que se construyeron estos últimos 70 días se unan, en este caso en el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Ves unidad alrededor de pues la nueva coordinadora? Sí, fíjate que yo creo que es muy importante hablar de eso, Manuel. Este fue un proceso de 6 personas, 4 de Morena, un compañero del PT, un compañero del Verde. Los 6 firmaron un acuerdo donde había reglas, donde se establecieron rutas, tiempos, pero además donde había el compromiso, porque es lógico y creo que el entendimiento de los 6 era que de los 6 solo una persona ganaría. Lo cual obliga a que las otras 5 tomen decisiones. Y la decisión que ellos dejaron por escrito justamente es respaldar el resultado de la encuesta. Me parece que es muy importante reconocer varias cosas en este proceso. La grandeza del movimiento, es decir, vimos eventos llenos de Adán, de Claudia, convocar a Noroña, el propio Manuel Velasco tuvo varios eventos, Ricardo Monreal aquí en la ciudad, Marcelo, o sea, vimos la expresión de la cuarta transformación que en sus distintas simpatías eligió a uno o a otra, la vimos movilizada, vimos activismo, vimos simpatías, vimos debate en redes, vimos un movimiento vivo por un lado. Por otro lado, en la etapa final que a mí me tocó acompañar de cerca, pues vimos estructuras, vimos que todos los aspirantes en mayor o menor medida tenían estructuras que utilizaron de activistas, de simpatizantes, de militantes, no solo para su promoción y la promoción de la cuarta transformación, sino para el acompañamiento de la encuesta, del levantamiento de la encuesta en la que hubo un representante, un observador de cada uno, de cada una de las aspirantes. Luego en el conteo de los paquetes vimos, era un encuentro de compañeros y compañeras, y fíjate que a pesar de las críticas que sin duda podría haber al proceso o no, era muy a mí, yo sentía mucha emoción de pensar que había en el lugar donde revisábamos los paquetes
pues en disputa nada más y nada menos que la continuidad de la transformación, que había representantes de los 6, y que a pesar de que pues cada quien estaba en lo suyo, defendiendo lo suyo, pues había un ambiente fraterno. Entonces eso no es menor, es de reconocer las estructuras se construyeron todos, y luego termino pues el papel que jugaron todos los aspirantes cuando ya se conoce el resultado de que es Claudia la que el pueblo decidió para que encabezara la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Es una actitud que hay que reconocerle a todos, de generosidad, de disciplina, de respeto a su palabra, de poner por delante de cualquier cosa un proyecto de nación, un cierre de filas con el proyecto, con el resultado, un respeto profundo a lo que el pueblo decidió, y eso me parece que habla de que en la 4T hay muchos representantes, muchos liderazgos para poder continuar con la transformación. Citlali, hablas de disciplina. Hoy veo a un general errante pues prácticamente todos los medios de comunicación. Marcelo Ebrard, ya estábamos reproduciendo videos de invitaciones. No son indirectas, ni poesías, ni mensajes subliminales, no. Son totalmente explícitas las invitaciones de los diferentes dirigentes partidistas del Partido Acción Nacional de Marco Cortés, del Revolucionario Institucional de Moreno Cárdenas, diciéndole al propio Marcelo, si no te cumplieron, véngase para acá. Lo mismo la propia Xóchitl Gálvez, a pesar de ser ella ya la candidata preseleccionada por el Frente Amplio Opositor. Preguntarte, querida Citlali, primero que nada, si hasta la fecha, siendo las 4 de la tarde con 23 minutos, no saben nada de Marcelo Ebrard, no les ha respondido los mensajes, él, sus representantes, hoy declara con Gómez Leiva que ya no tiene espacio en Morena, y en secuencia a este primer planteamiento, pues analizar escenarios. ¿Les afectaría a ustedes en un eventual caso que Marcelo Ebrard buscara la candidatura presidencial en este punto ya por Movimiento Ciudadano? Dice él que no va a buscar una candidatura independiente, pero está latente. Incluso el propio López Obrador, presidente de México, lo plantea el día de hoy en la conferencia matutina. Entonces, si ya lo plantea el presidente es por algo, Citlali. ¿Cómo va ese caso? Mira, primero, Manuel, decir que todo este proceso fue un proceso en el que yo creo que es preciso y es justo decir que en la gran mayoría de planteamientos que Marcelo Ebrard o su equipo realizaron en ánimo de tener mayor certeza, mayor transparencia en esta encuesta, pues se le fue concediendo en ánimos de que no modificara el acuerdo original. Y eso creo que no se puede escatimar, está mucho de ello pues a todas luces, incluso yo recibía reclamos de repente de usuarios de redes sociales de que estábamos concediendo demasiado. Creo que el objetivo muy claro de la dirigencia nacional de Morena era que este proceso avanzara sin una ruptura justificada. Y en ese ánimo vimos al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, al presidente Mario Delgado, en la última etapa, que es en la que yo entré, a tu servidora, pues con mucha capacidad, disposición de diálogo, de atender estas preocupaciones en aras de que hubiera certeza de que fue una encuesta, y 4 encuestadoras espejo acompañaron este proceso, y que eso iba a definir. No fue nada más, no fue un acuerdo popular, no fue un dedazo, no fue la decisión de ningún grupo creado, fue una encuesta en la que una de las preguntas el ciudadano las llenó en una boleta, y fue una muestra grandísima que nos permitió medir cuál era la preferencia de la gente. Y no es cosa menor en un país donde la práctica política cupular, del acuerdo, etcétera, pues es la que ha predominado, incluso la del dedazo en procesos como estos. Entonces, dicho eso, comentarte que en voz de Marta Delgado, de Malú Micher, que fueron sus representantes en las mesas en las que yo estuve, todo el tiempo insistieron en que ellos no se iban a ir y que ellos creían, a pesar de varias críticas que iban manifestando en el proceso,
que ellos sabían o que había posibilidades de que ganaran y que en ese sentido ellos se mantenían en el proceso. Entonces, yo sí quiero decirlo por la narrativa, digamos, el discurso que se ha externado por parte del equipo de Marcelo. Uno, se mantuvieron hasta el final. Dos, en esta etapa final que fue la captura, digamos, de quién ganó en la boleta, A, B o C, que había un proceso de captura por parte de las encuestadoras, que fue ya hacia casi el cierre del proceso de esta encuesta. Hubo representantes de Marcelo. Lo que pasó con la senadora Malú y con otros compañeros del equipo de Marcelo, pues fue que intentaron entrar de manera abrupta y los protocolos de seguridad del World Trade Center, pues, digamos, activaron. Es decir, no fue Morena Ellos dando acusan que hubieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, yo creo en lo que particular, falta yo no vi ninguno, pero no, falta la verdad, pues tú estuviste ahí, viste que quienes estaban en la puerta, porque te vi de rápido aquel día ahí que entró la prensa, quienes estaban en la puerta eran policía bancaria, de esta policía que contratan los establecimientos. Pues Morena no dio la indicación de nada, pues nosotros no teníamos el control del resguardo del World Trade Center, ¿no? Entonces, y yo he pensado en estas horas, ¿por qué Marcelo, por qué sus representantes, teniendo un canal de comunicación abierta, había una mesa política instalada, digamos, en permanente, en el que en estos días nos convocamos igual a la 1 de la mañana o igual a las 8 de la mañana, es decir, nos mantuvimos en constante comunicación con los 6 aspirantes, con sus representantes, para ir tomando decisiones. Y el equipo de Marcelo todo el tiempo llevó planteamientos que en su gran mayoría algunos avanzaron, y me parece que si llegamos hasta el último día sin rupturas es porque hubo, por un lado, disposición del partido de avanzar, de escuchar, de mejorar el proceso incluso. Por otro lado, disposición sin duda de los aspirantes, capacidad y madurez política. Y yo hasta la fecha, pues me pregunto por qué no plantearon, por ejemplo, en estas mesas políticas, que se revisara o que se repusiera el proceso. Porque si sí, no pueden pretender que repongamos un proceso cuando son 6 aspirantes y solo uno lo pide. Si al final 4, 3, 5 aspirantes lo hubieran pedido, bueno, el partido tendría que haber valorado repetir el proceso. Pero, y termino claro. con esto, no lo plantearon en el espacio de mesa política donde estaban todos los aspirantes, se planteó afuera en los medios. Ningún otro aspirante tiene esta duda sobre la encuesta y finalmente incluso la encuestadora que él propuso pues dio prácticamente resultados similares. Yo espero que el compañero Marcelo reflexione, creo que el presidente fue claro y lo ha dicho siempre, en la disputa política hay dos proyectos, el proyecto de la Cuarta Transformación por un lado y el proyecto de las mafias del poder por otro lado, ¿no? Es la coalición Morena-PT Verde versus la coalición del PRIAN. Y yo ahí no veo, y tampoco en Morena tenemos claro, tampoco es que Movimiento Ciudadano forme parte de un cambio, es parte de esta farsa democrática en la que conviven con estos partidos del PRIAN, que si bien electoralmente no van juntos, pues la verdad es que conviven juntos, y prácticamente representan lo mismo aún con sus matices. Entonces, yo no veo que Sí. Marcelo diga que no cabe en Morena. Bueno, yo diría por su trayectoria, porque ha estado vinculado a la Cuarta Transformación, yo creo que cabe menos en otros proyectos. Y pues el Sí. pueblo observa y ojalá rectifique y sepa que acá tienen las puertas abiertas. Citlali, desgraciadamente el tiempo se nos acabó, Ay, sin perdón. embargo no puedo despedirme de ti sin hacerte esta pregunta final y así de directa. Si Marcelo es candidato presidencial en 2024, ¿le quitaría votos a Morena, sí o no? Yo creo que no, yo creo que la Cuarta Transformación es gracias al pueblo, por supuesto tener dirigentes fuertes y liderazgos y conducción nos permite llegar a las mejores condiciones electorales, pero creo que su eventual salida
no complicaría el triunfo de Morena. Preferiría no hablar de ello, ya Marcelo tomará sus decisiones, así como tomó la decisión de firmar y acompañar este proceso y reconocer los resultados. Espero que no tome la decisión de irse y que tome la mejor decisión en favor de la gente, que al final quienes hacemos política no podemos decidir solo por nosotros o por nuestros equipos. Si hacemos política para transformar la vida de la gente, tenemos que pensar en nuestras decisiones siempre cómo tomar decisiones a favor de un proyecto que cambie su vida, y yo insisto, creo que solo hay dos proyectos en la disputa en la arena política. Citlali, como siempre, muy amable, muy generosa con el medio. Gracias por tus palabras. Te enviamos un fuerte abrazo y, si me lo permites, el exabrupto y la audiencia, por supuesto, felicidades por la chinga que le estás metiendo al patanoso de Ricardo Salinas Pliego. Cuídate mucho, querida. Muchas Cuídate mucho. gracias, Te envío un fuerte abrazo. Gracias. igualmente, y perdóname por quitarte el tiempo. No, para nada. Agradecido por cada Gracias. segundo. Es